Bueno, buenos días para todos. Damos inicio a nuestro Conectados, a esta charla de perspectivas económicas. Para confirmarles que esta sesión está siendo grabada como material para las personas que el día de hoy no nos pudieron acompañar. Esta sesión va a tener tres momentos. El primero, un mensaje de nuestro señor presidente Felipe Daza a cargo de nuestro vicepresidente Antonio Venanzi. Después venimos con la intervención del doctor Ricardo Ávila, que será aproximadamente de 30 a 35 minutos, y después vamos a dar espacio a todas aquellas inquietudes o preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Damos paso al señor Antonio Venanzi, vicepresidente comercial. Hoy es un día que les quiero dar la bienvenida, es un día de muy buenas noticias, donde además tengo el honor de presentar un mensaje que nuestro presidente Felipe Daza, que por tema de agendas corporativas no pudo acompañarnos, sin embargo nos dejó un mensaje muy sentido y tengo el gusto de leerlo de forma textual. El mensaje se titula Más buenas noticias, en donde nos dice: estimados miembros de la familia Globo, quiero compartirles una gran noticia. Ahora somos más. Ahora somos AA más. Sí, la agencia calificadora Value and Risk, en la revisión anual de la calificación de riesgo, decidió incrementar la calificación de nuestra compañía de AA a AA más, que significa una fortaleza mayor en su capacidad de pago de siniestros y atención de sus compromisos financieros. Este era un objetivo que nos habíamos planteado desde hace algún tiempo y hoy, gracias al trabajo, esfuerzo y dedicación de todos ustedes, familia Global, es una realidad. Hoy tenemos una razón más para celebrar y para levantarnos cada día con más ganas de desarrollar todo el potencial que tenemos como personas, como profesionales en la construcción de una compañía y de un país realmente creciente y de una economía muy sólida. Felicitaciones y gracias. Ese es el mensaje que hoy nos da nuestro presidente Felipe Daza. Y sin más preámbulos, seguimos también con unas buenas noticias, y es realmente quiero tener el gusto de presentar al doctor Ricardo Ávila. El doctor Ávila es economista de la Universidad Javeriana, tiene un máster en economía de la Universidad de Pittsburgh, se ha desempeñado en cargos de alta designación en el sector público, como ha sido la Consejería y Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Adicionalmente, ha ocupado cargos como viceministro de Asuntos Económicos Internacionales, jefe de gabinete de la Oficina del Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Ha sido profesor de econometría y periodismo económico en la Pontificia Universidad Javeriana, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, editor económico de la revista Semana, cofundador de la revista Cambio y su editor. Entonces, sin más preámbulo, doctor Ávila, en su estilo muy auténtico, y de verdad, gracias por acompañarnos hoy con la familia Global y de darnos y transmitirnos todo su conocimiento. Esta es toda la familia, estamos atentos a usted. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de estos medios electrónicos. Para mí es un gusto y un honor poderme dirigir a ustedes en la mañana de hoy para que hablemos claramente de la coyuntura. Necesito extrañar mis razones para asegurar pues, que hemos vivido tiempos de cambio y que claramente surgen preguntas que son absolutamente válidas, pero pues la idea es que en esta sesión tengamos la posibilidad de contestar por lo menos una buena parte de ellas. Entonces, como bien se anotó, voy a comenzar con la presentación y después tendré tiempo de tramitar sus inquietudes. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a compartir mi pantalla para que efectivamente puedan ver la presentación. Entonces, comencemos. Entonces, vamos a hablar de varios temas en el día de hoy. El primero tiene que ver con el contexto internacional. El segundo tiene que ver con las circunstancias de la economía global. El tercero, recordar
dos temas de emergencias que siguen presentes en el mundo. Primero es la pandemia, segundo es el hambre y una tendencia que sigue también y que no podemos olvidar como es la revolución tecnológica. El cuarto, lo relacionado con el cambio climático. Y el quinto, pues vamos a hablar obviamente de Colombia, de su nueva realidad política y de los retos económicos que enfrentamos. Y al final, ya fuera de programa y como consideración final, pues la idea es que referirse brevemente a por qué este es un buen momento para el sector asegurador en general y para Global en particular, y que hay que aprovechar las circunstancias actuales para claramente transmitirle a los clientes la importancia de estar bien protegidos. Entonces, sin más introducción, comencemos con el primer tema. ¿Por qué digo yo que el mundo es distinto? El mundo es distinto, pues por muchas razones, pero sobre todo por la guerra en Ucrania, una guerra que comenzó, como todos lo recordamos, el 24 de febrero de este año, con una gran intensidad. Ahí está el mapa de la primera ofensiva rusa alrededor de Ucrania en una primera etapa, cómo esas áreas de hostilidad se fueron reduciendo en el mes de abril y cómo en mayo ya estábamos en el este de ese país. ¿Por qué es importante esa guerra? Esa guerra es importante por varias razones. Una, porque Ucrania es el tercer país más grande en extensión de Europa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más de 600.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, es más grande que España o que Francia, pero adicionalmente porque tiene una enorme importancia en lo que atañe a ser proveedor de materias primas, tanto en minerales, pero sobre todo en alimentos. Las exportaciones conjuntas, por ejemplo, de cereales de Rusia y Ucrania, equivalen al 12% de lo que consume la humanidad. Es decir, una de cada 8 calorías que consume la humanidad sale de esos dos países. Entonces, claramente, las afectaciones derivadas del conflicto son muy grandes. Y por cuenta de esta guerra que amenaza prolongarse indefinidamente digo, con toda certeza hasta finales de este año y muy probablemente más allá. ¿Por qué? Porque estamos en una especie de sin salida desde el punto de vista militar. Discúlpenme. Es claro que Rusia en esta nueva etapa de la ofensiva ha logrado algunas ganancias territoriales, pero ahora, sin duda alguna, pues viene un tema de alguna manera, de pocos avances de atrincheramiento de cada bando alrededor de un frente que tiene centenares de kilómetros de extensión. Y en la medida en que eso pasa, pues nada se normaliza. No se normaliza ni las cadenas de comercio, ni se normaliza el cultivo de alimentos, ni se normaliza tampoco pues una situación humanitaria que ya ha dejado más de 5 millones de refugiados. Y como consecuencia de eso, estamos asistiendo a un nuevo escenario geopolítico. Escenario geopolítico en el cual los primeros involucrados claramente son Rusia, que es el país más extenso del mundo, y la Unión Europea, pero también, obviamente, todo o buena parte del hemisferio occidental, y una especie de realinderamiento de países alrededor de diferentes bloques. Un bloque, no podría hablar de un bloque ruso-chino, y el otro, un bloque del Atlántico Norte, y alrededor del cual pues se van a desarrollar las alianzas en las décadas por venir. Y subrayo esto de décadas, esto no es lo que ha sucedido en Ucrania, no tiene consecuencias pasajeras. Esto es un tema que va a influir en la marcha del mundo de manera fundamental y en el avance de la globalización. Por cuenta de esas circunstancias, por ejemplo, ya temas como buscar al mejor proveedor, no importa en qué latitud se encontrara, se reemplaza por el tema de la certeza del suministro. Como se dice en inglés, pasamos del just in time al just in case. Y eso quiere decir que numerosas unidades de producción en el planeta se van a situar cerca de los grandes centros de consumo
y eso trae desafíos y trae oportunidades. Y estas nuevas consecuencias geopolíticas obviamente van a impactar el mercado de bienes, el mercado de energía, los temas de seguridad en el sentido de llevar a, sobre todo los países europeos, a un aumento muy sustancial en sus inversiones en equipo militar y defensa, y adicionalmente todo el tema del avance tecnológico. Entonces, por cuenta de esta situación, estamos teniendo unos cambios fundamentales, una especie de giro de dirección en los asuntos mundiales. Obviamente, todo esto influye sobre la marcha de la economía global. Economía global a la que yo menciono que está en problemas, básicamente porque estamos viendo una desaceleración de la economía. Recordemos qué nos pasó. Llegó la pandemia en el año 2020, impactó fuertemente la economía global. Después de esa circunstancia comenzó una recuperación importante en el año 2021 y se pensaba que iba a seguir con más fuerza el 2022 en la medida en que dejábamos atrás la mayoría de las restricciones relacionadas con el coronavirus. Viene esta guerra y evidentemente cambia esa circunstancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno mira cómo ha evolucionado, pues fíjense ustedes, lo que muestran las barras es la proyección de crecimiento tanto del mundo como de diferentes regiones en abril de 2022 y fíjense ustedes que en general la proyección muestra un decrecimiento frente a la que se creía a comienzos del año. Por ejemplo, en la economía mundial se pensaba que iba a crecer 4.4% este año, ahora la apuesta es de 3.3% según la CEPAL. Hay otras entidades que consideran que vamos para un ritmo todavía muy lento. Claro, el mundo sigue creciendo. Por esa razón, pues cuando uno escucha y habla de que viene una recesión global, formalmente no tiene asidero esa afirmación. Pero les voy a dar un dato. Afiliados al Fondo Monetario Internacional hay 190 países. De esos 190, 143 van a crecer a mucho menor ritmo de lo que se proyectaba en enero. Tan solo 47 van a mejorar su ritmo. Afortunadamente Colombia está dentro de ese grupo de países. Pero claramente las circunstancias son distintas. Entonces, obviamente, por cuenta de esa realidad, entonces estamos experimentando un nuevo comportamiento que claramente también nos va a afectar a todos. Y nos va a afectar a todos de manera importante, y en todos los aspectos, un poco de la marcha de los negocios, de cómo están las cosas, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo nuevo que ha traído esta circunstancia hay algo muy importante, que es el aumento de la inflación. La inflación está definida para los estudiantes que comienzan a estudiar o a saber de economía como alza en el nivel general de precios. Y claramente lo que quiere decir es que los precios están subiendo a un ritmo mucho más alto que el que estábamos acostumbrados en épocas recientes. En términos prácticos, ya estamos cerca de un promedio del 9% anual, lo cual es la tasa más alta de los últimos 40 años a nivel global. En el caso de América Latina también lo estamos experimentando, pero sobre todo en el hemisferio norte empieza a verse eso. Y por cuenta de esta circunstancia comienzan a verse las reacciones para contener esos aumentos en precios. Todo esto golpea a la realidad de América Latina. Si bien América Latina es un gran exportador de materias primas y los precios de esas materias primas han subido, fíjense ustedes el pronóstico de la CEPAL para este año. Después de que la región tuviera en el año 2020 una contracción muy fuerte por cuenta de la pandemia, casi el 7%, vivió una reactivación importante de algo más del 6% del año pasado, pero este año apenas va a llegar al 1,8%. ¿Por qué? Porque las economías más grandes, y vuelvo y subrayo, con excepción de Colombia, están andando a un ritmo muy lento. Tan es así
que por cuenta de esta circunstancia, sumado al aumento de los precios que ha traído la guerra en Ucrania, lo que calcula la CEPAL es que lamentablemente la pobreza en América Latina va a tender a subir, incluyendo en Colombia. A pesar de nuestro buen comportamiento económico, fíjense ustedes lo que muestran esas proyecciones. Entonces, la región no se puede dar ni mucho menos por bien servida frente a esta nueva realidad internacional. Claramente, esa nueva realidad tiene relación con dos temas más. Uno que pensamos haber dejado atrás, pues uno mira lo que sucede en Colombia y parece que la pandemia realmente fuera algo del pasado. Pero la verdad es que estos datos de cierre de la semana pasada, miren, todavía estamos en cerca de 800.000 casos nuevos y el promedio de los últimos días cercano a los 600.000. Estamos hablando en total de que las cifras oficiales muestran 541 millones de personas contagiadas. Y me contaba alguien que estaba en una conferencia ayer sobre el tema de la pandemia y los científicos siguen todavía muy preocupados porque el virus sigue mutando y sigue haciendo tránsito entre los humanos y los animales y se desarrollan nuevas cepas y hasta tanto efectivamente este tema de la vacunación no se profundice y no se inmunice en la inmensa mayoría de la humanidad, estamos expuestos a la aparición de una cepa que evite la eficacia de las vacunas y volveríamos a tener una crisis sanitaria de marca mayor. O sea que siempre tenemos que tener eso en cuenta como una eventual amenaza. Y por el otro lado, lamentablemente, este aumento en los precios de los alimentos lo que ha llevado es que para una gran cantidad de personas que no tienen la capacidad de adquirir la comida, la situación de inseguridad alimentaria aguda se ha disparado. ¿Qué quiere decir eso? Según el programa mundial de alimentos que está a cargo de las Naciones Unidas, 273 millones de personas a finales de diciembre pasado estaban en inseguridad alimentaria aguda, es decir, que no tenían la garantía de cubrir sus necesidades alimenticias. Y ese dato es el más alto desde cuando se llevan estadísticas. Y no solo eso, viene la guerra en Ucrania y ese número se eleva en 50 millones de personas adicionales. Es decir, que tristemente las proyecciones muestran que es probable que acabe muriendo más personas por cuenta de esta situación alimentaria en diferentes países del mundo. Hay 43 países en situación de alerta por cuenta de esta circunstancia que los causados por la confrontación en Europa Oriental. De ese tamaño es esta situación. Mientras tanto, pues la revolución o lo que se llama la cuarta revolución industrial sigue, es decir, todo el tema tecnológico que se caracteriza por la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión en tercera dimensión, la automatización, los algoritmos, la computación en la nube. Claramente todos cuando la pandemia vivimos un proceso de apropiación digital que hace que, por ejemplo, charlas como la que estemos teniendo hoy forman parte ya de la vida cotidiana. Antes eso era algo extraño y estrambótico. Pero en la medida en que esa apropiación digital sigue y en la medida en que los avances tecnológicos continúan, pues un buen número de oficios y profesiones entrarán paulatinamente en desuso. Tan es así que el Foro Económico Mundial calcula que 1.100 millones de personas tendrán que ser reentrenadas para seguir teniendo vigencia en el mercado laboral. También hay cosas que no forman parte de la coyuntura ni de las urgencias, pero cuyos procesos de cambio siguen avanzando. Y un último tema dentro de estos asuntos que continúan con su marcha, que es el cambio climático. Uno observa lo sucedido durante la pandemia y claramente pues tuvimos una emergencia muy significativa, pero quienes saben de estos asuntos dicen que eso no se compara en absoluto con lo que puede ocurrir con el cambio climático. ¿Qué quiere decir el cambio climático? El aumento en las temperaturas promedio de la Tierra por el hecho de que la revolución industrial y sobre todo el uso de combustibles fósiles para energía llevó a un aumento en las emisiones de gases, particularmente de dióxido de carbono, que crean lo que se conoce como el efecto invernadero que aumenta las temperaturas promedio
en el planeta. ¿En cuánto han aumentado esos promedios? Esas temperaturas promedio frente a la época preindustrial, hasta ahora ese aumento ha sido de 1,1 grados. A uno le parece una cantidad muy pequeña, pero la verdad es que una alteración de una décima de grado genera trastornos significativos en el equilibrio y en la biodiversidad de la Tierra. Y lamentablemente, pues estamos ante diferentes escenarios. Estos son los escenarios que hizo la Agencia Internacional de Energía hace unos meses. Dice, ¿qué pasa si no hacemos nada? Es la línea azul. Si no hacemos nada, las temperaturas seguirán aumentando y lo que vamos a ver es que para el año 2100 habrán aumentado en más de 2,5 grados. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, por ejemplo, que se derretirían buena parte de los casquetes polares, que aumentaría el nivel de los mares, que los centenares de millones de personas que viven en áreas costeras verían comprometido su manera de llevar a cabo sus actividades cotidianas, entre otras porque muchas áreas costeras se inundarían. Habría que hacer medidas, obviamente, de mitigación. Y eso sería algo muy, muy grave, aparte de alteración en los patrones de lluvia y de sequía, de eventuales posiblemente las corrientes marinas y submarinas, o sea, un escenario casi que cataclísmico por cuenta de estas circunstancias. Entonces los países se reunieron en París, la última conferencia más importante, el año pasado lo volvieron a hacer en Glasgow, sin muchos avances significativos, pero en París, y a partir de ahí tomaron una serie de compromisos. Y esa es la línea amarilla. Es decir, ¿qué pasa si los países cumplen con lo que dijeron en París? Entonces, el aumento en las temperaturas promedio del planeta frente a la época preindustrial sería de algo más de 2 grados, todavía por encima de lo aceptable. A los científicos, ¿qué es lo que les encantaría? Que estuviéramos en la línea verde más oscura, es decir, limitar el aumento en las temperaturas a algo más de 1,5 grados y que ojalá llegáramos a la línea verde más clara, que es a lo que se conoce como la carbono neutralidad. Es decir, llegar a un modelo de generación de energía en el cual el carbono que entra a la atmósfera se saca de otra manera, ya sea porque entra menos carbono, porque usamos tecnologías más limpias para generar energía, o porque tenemos avances que permiten capturar carbono y sacarlo de la atmósfera, o una mezcla de diferentes opciones. Esas son las alternativas que tiene ante sí la humanidad y que no podemos olvidar aún a pesar de estas urgencias del día a día. Obviamente, las fuentes de generación de energía cambian dramáticamente dependiendo del escenario. Fíjense ustedes, en el primero, si no hacemos nada, por ejemplo, el carbón seguiría siendo una fuente de generación importante. En el tercero, que es el de carbono neutralidad, el carbón prácticamente dejaría de ser una fuente de energía y desaparecería en ese segmento. Lamentablemente, vuelvo a la guerra en Ucrania, por cuenta de la limitación en el suministro de petróleo y particularmente de gas a Europa, muchos países europeos, Alemania es un ejemplo de ello, están reactivando sus plantas a carbón. O sea que este escenario de disminuir los aportes de dióxido de carbono a la atmósfera, por lo menos ha quedado aplazado hasta que esta situación en Ucrania no se normalice. Eso eventualmente impactará el calentamiento global y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando nos quejamos de todo lo que está lloviendo, sobre todo en el altiplano cundiboyacense, de los temas de afectación a la infraestructura, a las vidas de las personas, también está relacionado con estas circunstancias, porque los eventos climáticos se han vuelto más extremos y eso se nota sobre todo en el caso de Colombia. Bueno, y pasemos al último tema, que es el de la nueva realidad política del país. Recordemos simplemente pues los resultados de la votación del 19 de junio. Gustavo Petro ganó con una diferencia cercana a los 700.000 votos sobre su contendor Rodolfo Hernández. Obviamente, ¿qué quiere decir esto? Fue una votación cercana,
pero lo suficientemente clara para que no hubiera disputas sobre el resultado, algo que es importante. Aún así, por Gustavo Petro, si uno incluye el voto en blanco, no votaron 49.36%, perdón, 66% de las personas, 49.56% de las personas, perdón. Entonces, de alguna manera el país mostró sus preferencias, pero casi que quedó dividido en dos grupos iguales de votantes. Y uno lo mira en el mapa de Colombia, cada candidato ganó en 16 departamentos y Rodolfo Hernández ganó en el exterior, pero es claro que de alguna manera la periferia, si se puede utilizar la expresión, pues votó masivamente por Gustavo Petro con un aumento muy significativo en la participación electoral. En departamentos como Cauca, Chocó y Nariño estamos hablando de cifras cercanas a los 8 al 80%, que es un máximo histórico. Aparte de eso, Gustavo Petro ganó en 3 de las 4 capitales del país, de las más grandes, es decir, Bogotá, Barranquilla y Cali. Pero sin duda aquí hay un mensaje de visión diferente de país. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues obviamente comienza a discutirse los programas y las propuestas en campaña. En el caso de Gustavo Petro, él hizo una serie de propuestas que ha venido moderando dependiendo del interlocutor, pero que se centran dentro de su programa en dos temas fundamentales por ahora que aparecen de manera reiterada. Uno, una reforma tributaria para financiar, entre otras, un ambicioso programa de gasto social y el tema pensional, es decir, el tema de introducir un sistema de pilares en el cual, según el presidente electo, le gustaría que la mayoría de las contribuciones que hace la gente, de la gente que hace aportes a pensiones, llegaran a colpensiones hasta 4 salarios mínimos y a partir de ahí, pues una fracción mucho menor porque la proporción de colombianos que ganan más de 4 salarios mínimos es relativamente baja, se podrían hacer aportes en los fondos privados de pensiones, pero en los términos prácticos el sistema de las AFP quedaría herido en un año. Ese es el segundo tema que sin duda alguna pues va a formar parte de la agenda legislativa que vamos a registrar a partir del próximo 20 de julio y que el nuevo presidente, cuando se posesione después del 7 de agosto, estará impulsando. Entonces, una vez más, clave el tema tributario y el tema de pensiones. En el tema tributario, él ha dicho que se desmontarían las exenciones y deducciones en favor de las empresas, se bajaría la tarifa a una tarifa más plana, pero de alguna manera más universal, mientras que en el caso de las personas, sobre todo las de más altos ingresos, habría un tema de progresividad, es decir, que el que más gana, más paga. Sobre todo porque está documentado que los colombianos de muy altos recursos tienden a pagar menos que, por ejemplo, los asalariados que ganan sumas importantes. Es decir, viene una insistencia en una mayor tributación de las personas, acompañada probablemente de un impuesto al patrimonio y adicionalmente sobre esto ha habido informaciones no concordantes, algo relacionado con el tema de los dividendos. Muy probablemente va a haber un aumento en la tarifa de dividendos. El presidente electo mencionó que a él le gustaría que las empresas distribuyan dividendos, pero pues ya veremos. Y el otro tema, que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso, es lo relacionado con alejarse gradualmente del sector de los hidrocarburos como el principal generador de divisas, una estrategia que en teoría es a 15 años, pero que tiene a muchas personas muy nerviosas porque claramente desestimula justo en momentos en los cuales en el mundo estamos viendo crecimientos importantes en los precios del petróleo al sector que tradicionalmente en Colombia, por lo menos desde comienzos de los años 80, ha sido el principal generador de divisas y fuente de crecimiento. ¿Cuál ha sido la reacción de los mercados?
Estos son los datos, pues obviamente hasta el viernes comenzaron negociaciones de diferentes papeles hoy, entonces pues esto ha variado un poco. Lo que hemos visto es pues la tasa de los bonos públicos en pesos cercana al 11,5%. Llegó a estar un poco más alta, bajó y volvió a subir el viernes, pues, pero no, claramente no estamos en el punto más elevado. En el caso de la tasa representativa del mercado, nos levantamos con una tasa, una TRM de 4.129 pesos, cerca del récord histórico, pero la verdad es que las sesiones abrieron hoy con un dólar a la baja. Hasta hace 15 minutos que comenzó esta charla, chequeé en que íbamos y el dólar estaba bajando ya en 31 pesos por debajo de los 4.100. Y el otro tema es el comportamiento de la bolsa, que también tuvo un tropezón muy grande, sobre todo representado por la acción de Ecopetrol. Hoy también la acción de Ecopetrol, que había subido el viernes, estaba también mostrando una tendencia al alza cercana al 6% en los primeros minutos de negociación. O sea que de alguna manera, pues hemos visto una reacción de los mercados con algo de volatilidad, pero quisiera hacer un señalamiento importante. La reacción de los mercados ha sido comparativamente mucho más tranquila de lo que vimos, por ejemplo, en Perú cuando se eligió a Pedro Castillo o a Gabriel Boric, o en Chile cuando se eligió a Gabriel Boric como presidente. De tal manera que son pues aproximaciones o reacciones distintas, un poco más moderadas las que se han visto en Colombia. Y claramente, pues eso está de todas maneras supeditado a cuál es el equipo posible. Hoy se conocieron los nombres de los jefes de los comités de empalme. Y entonces aquí pues se puede practicar algo que los colombianos llamamos, que es uno de los deportes nacionales, que es la gabinetología. Es decir, quién suena para cada ministerio dependiendo de quiénes se deciden ustedes. José Antonio Campos, visto como el nuevo ministro de Hacienda con una altísima probabilidad. Ya fue ministro de Hacienda en época de Ernesto Samper, una persona con una extensísima hoja de servicio tanto del sector público colombiano como del sector multilateral, pues porque fue secretario general de la CEPAL, adscrita a Naciones Unidas durante 10 años, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, etcétera. Aparte de José Antonio Campo, pues fíjense ustedes quién aparece en el Ministerio del Interior, Alfonso Prada, que fue el coordinador de la campaña del presidente electo, en Defensa Nacional, el general de la Policía William Salamanca, en Educación Alejandro Gaviria, en Justicia Guillermo Reyes, en Minas de Energía Antonio Navarro, en Planeación Cecilia López, en Relaciones Exteriores la única persona que ya ha sido confirmada hasta el momento, que es Álvaro Leiva, como canciller, etcétera, etcétera. De tal manera que aquí, obviamente no quiere decir que todos los que están aquí van a ser los ministros respectivos, pero de alguna manera uno puede intuir que parte de estos nombres sí formarán parte del gabinete. Y una vez más, ¿cuál es la lectura? La lectura es que hay un movimiento, y esto lo ha dicho el presidente electo en sus declaraciones, un poco a buscar este gran acuerdo nacional, a sumar fuerzas en el Congreso. La verdad es que, y esto lo reconozco, incluso desde mi punto de vista, para mí fue una sorpresa que se lograran conformar apoyos, básicamente voluntad de prácticamente todas las bancadas, con excepción del Centro Democrático, que van a apoyar a la agenda legislativa del gobierno, lo cual, por cierto, hace o aumenta las probabilidades de que pasen los proyectos más polémicos, como es el caso de la tributaria y el de pensiones. No quiere decir que vaya a pasar el texto que radica el Ministerio de Hacienda, pero que sin duda alguna algo va a salir adelante. El Congreso, en todo caso, pues siempre le mete la mano a esos contenidos. Pero un poco esta situación de que de alguna manera hay una distensión
pues que incluye actos simbólicos. La reunión de empalme de Iván Duque y Gustavo Petro fue cordial. Hoy Gustavo Petro tiene una reunión con Álvaro Uribe, que de alguna manera también es un mensaje que así estén en desacuerdo, pues en desacuerdos fundamentales sobre su visión de país. De todas maneras, dos grandes antagonistas pueden sentarse a conversar alrededor de una mesa. Y claramente, pues eso ha bajado un poco la presión. Y evidentemente, pues nos faltará saber cómo se conforma el nuevo gobierno, pero la idea de que aquí pues iba a llegar una izquierda radical que iba a controlar los altos cargos del Estado y que claramente tenía una tendencia mucho más, entre comillas, revolucionaria de lo que había sido la tradición en Colombia. La verdad se está de alguna manera reevaluando por cuenta de esta aproximación de abrir el compás y la señal que ha dado el presidente electo en las entrevistas, en el sentido de que finalmente él busca una amplia base, saliéndose más allá de su nuevo movimiento y reconociendo también que eso puede ser que a personas cercanas a su candidatura no les haya caído del todo bien, pero que es fundamental para lograr los cambios consensuados que él considera que necesita el país. Entonces, un poco en esas circunstancias estamos. Como les digo, la reacción de los mercados muestra un nivel de tranquilidad comparable, mucho mayor con lo que pasó en Perú o en Chile o en su momento. Aún así, evidentemente, pues hay un temas de reto económico. ¿Reto económico en qué consiste? En que la economía colombiana está teniendo un cierre de primer semestre espectacular. Acabo de ver los datos de proyecciones, por ejemplo, que hace el área de investigaciones de Bancolombia. La economía colombiana creció en el primer trimestre del año 8%, 8.3%, y en el segundo trimestre del año Bancolombia está hablando de que crecería 12%. Es decir, muy probablemente un primer semestre con un crecimiento cercano al 10%, pues es una cifra extraordinaria. ¿Por qué? Porque la economía colombiana ya creció 10% el año pasado. Es verdad, nosotros tuvimos un retroceso muy grande en el 2020 con la pandemia, pero nos recuperamos mucho más rápido que el promedio de América Latina y adicionalmente seguimos con una altísima velocidad. Entonces, la gran pregunta es: ¿qué le va a pasar a la economía colombiana en el segundo semestre? Es muy probable en todo caso que la economía se desacelere. ¿Se desacelere por qué? Pues porque venimos con un impulso muy grande. El marco fiscal de mediano plazo que salió hace poco y que tiene la meta oficial habla de un crecimiento este año del 6,5%, que en todo caso sería muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando de una proyección de crecimiento para la mayoría de los analistas de 4,5% al comenzar 2022. Esa era la proyección del año. El gobierno hablaba de 5%. Ya esa meta oficial es del 6,5%. Es un crecimiento sin duda alguna de los países más grandes de América Latina, el mejor de todos, pero adicionalmente, pues con ciertos desafíos. Uno de los desafíos claros es el tema de la inflación, porque así como pasa en buena parte del mundo, este también es un dolor de cabeza importante. Y ese dolor de cabeza, ¿en qué se expresa? En que el índice de precios al consumidor al cierre de mayo estaba creciendo al 9,1% anual. Claro, nos podemos consolar con que en Chile esa cifra es del 11,5%, o que en la Argentina está por encima del 60%, pero pues aquí se aplica eso que más de muchos consuelo de tontos. Aquí también hay un gran desafío. Muy posiblemente vamos a ver por parte del Banco de la República un reajuste muy significativo en su tasa de interés esta semana, para enviar el mensaje de que está dispuesto a controlar la inflación. Y ese aumento en tasas de interés, ¿qué va a hacer? De todas maneras, va a frenar un poco la economía. Entonces, el segundo semestre, si bien en 2022 el crecimiento acumulado va a ser muy bueno, el segundo semestre va a ser un poco menos dinámico que el primero. En medio de esta circunstancia, de todas maneras, hay otros desafíos pendientes. Uno de ellos es el desafío de las cuentas públicas. Esta es la deuda pública del gobierno nacional central como proporción del tamaño de la economía. Hace un año se pensaba que esa deuda seguiría subiendo, era la línea azul. La verdad
es que estamos en la línea morada. O sea, fíjense ustedes, tuvimos un cambio fundamental en el sentido de que el endeudamiento, en lugar de aumentar como lo mostraba la línea azul, comenzó a descender como proporción del tamaño de la economía. Eso está muy bien, pero seguimos todavía por encima y muy por encima del nivel que teníamos antes de que llegara la pandemia en 2019. Eso quiere decir pues que hay que continuar las tareas. Por esa razón, cuando uno mira los temas de entorno de Colombia, Colombia tiene que tener en cuenta el entorno internacional, que es complejo, que es en este mundo distinto, con la economía en problemas y con todas esas circunstancias de corto, mediano y largo plazo, que tiene influencia sobre la realidad económica, sobre la realidad geopolítica y sobre la realidad comercial. Adicionalmente, Colombia tiene que tener en cuenta el comportamiento del orden público, sobre todo pues por los episodios de violencia en zonas apartadas y también claramente por la preocupación que tiene la gente que habita en las ciudades relacionada con el comportamiento de la seguridad ciudadana. En el tema de relaciones con el Congreso, este es el tema que más se despejó para el nuevo gobierno. En cuestión de días, como ya lo mencioné, prácticamente la inmensa mayoría de las bancadas, con excepción del Centro Democrático, le están ofreciendo su respaldo a la nueva administración. Esa relación en todo caso no es un cheque en blanco absoluto, sin duda alguna va a tener puntos de roce en el futuro. Tal vez, ¿cuál es el tema más complejo para la nueva administración? Cumplir con las expectativas. Porque si algo ha mostrado también lo sucedido en otras partes del hemisferio, es que viene un cambio de gobierno en el cual una gran cantidad de gente de las zonas de la periferia pues hizo además un esfuerzo muy notable para ir a votar, pero espera resultados rápidos. Y el problema que va a encontrar el nuevo gobierno es que si no logra con rapidez corresponder a esos resultados, pues el péndulo se devuelve y claramente cae la popularidad de la nueva administración, como por ejemplo le ha pasado a Gabriel Boric en Chile. Entonces, este va a ser un desafío muy grande porque el tiempo corre en contra ante una parte del país impaciente que pide resultados con rapidez. En este contexto, un poco de una economía colombiana que se comporta mejor que la de sus vecinos, que se comporta mejor que en el ámbito regional y que supera en su desempeño de lejos el promedio mundial, pues obviamente pues hay que mirar, hombre, ¿y nosotros qué? ¿Por qué Global y sus productos? El primer argumento es que estar bien asegurado es la mejor salida ante la incertidumbre. Y la incertidumbre es parte de nuestra realidad, la incertidumbre en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Por esa razón, uno siempre le puede argumentar que estar asegurado es la mejor manera de defenderse ante pues, las dudas que abundan. ¿Y en qué mejor estar asegurado que en dos de nuestros productos estrella? En el tema de educación y en el tema de vida a través de productos claramente que son competitivos, que son, y lo digo sin ningún tipo de duda, son de lo mejor que existe en el mercado y que claramente tienen que esa incertidumbre y esos cuestionamientos que se hacen sobre el futuro deberían llevar a la gente a tener la garantía de que tienen un respaldo por cuenta del aseguramiento que nosotros ofrecemos. Y lo ofrecemos respaldados con una compañía con una enorme trayectoria, que tiene una gran experiencia y una enorme solidez, respaldada por, obviamente, una capacidad técnica admirable y una excelencia administrativa en un equipo de primera línea. Los resultados están a la vista. Hemos superado de manera consistente el comportamiento del mercado y somos un jugador muy importante. Entonces, en medio de este mundo cambiante, en medio de las dudas que tienen, por un lado tenemos que ser capaces de transmitirle tranquilidad a nuestros clientes, pero al mismo tiempo insistirles en que
frente a la incertidumbre, el estar asegurado es la mejor salida. Eso era un poco lo que quería compartir de manera inicial con ustedes en la mañana de hoy. Sobra decir que estoy pendiente de sus preguntas y comentarios o inquietudes. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Vamos con la primera pregunta en el chat. Es, ¿cuando el dólar está alto, quiere decir que el peso vale menos? Así es. Así es. ¿Qué es lo que determina el precio del dólar en Colombia? Eso vale la pena tenerlo en cuenta. El precio del dólar es el resultado de fuerzas encontradas. Una de las fuerzas significativas en el caso de la tasa de cambio es la fortaleza relativa que tenga el dólar en el mercado internacional, y esa fortaleza ha venido aumentando. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, en particular en Estados Unidos, vienen mostrando tendencia al alza. Y en un mundo en el cual la incertidumbre es la norma y adicionalmente el rendimiento de las inversiones en dólares viene mejorando, pues mucha gente dice, yo me salgo de los mercados que me generan incertidumbre y coloco mi dinero en dólares, es un buen refugio. Si además paga más, pues atrae más dólares y eso hace que el dólar se encarezca. Pero por el otro lado, en el caso de Colombia, el precio del petróleo, que es el gran generador de divisas, hace, cuando el precio del petróleo sube, tiende a hacer que el dólar baje. ¿Cuál es el problema en las circunstancias en las cuales el precio del petróleo está alto y los conocedores dicen que debería subir más el próximo semestre? El problema es que, claro, frente a un discurso del presidente electo de desestimular la actividad petrolera, pues la gente dice, entonces el dólar va a seguir fuerte porque no va a tener la otra corriente que le haga contrapeso. Eso es un poco para explicar cómo se fija o cómo se llega a esa tasa de cambio. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas en el chat. Vamos con la pregunta que nos hizo Erika Janet Villamizar. Basados en el cambio climático y la política que propone el nuevo presidente de un cambio paulatino de energías fósiles a energías renovables, ¿quiere esto decir que la propuesta, aunque económicamente no es muy factible para el país, nos lleva a cumplir con un compromiso con el planeta? Sí, el problema es que Colombia, o sea, como todos habitamos un mismo planeta, lo importante es que los grandes contaminadores hagan la tarea. ¿Cuáles son los países que en general son los que generan, que en general son los que más aportan gases de efecto invernadero a la atmósfera? China, el 32%, después Estados Unidos, el 14%, y una serie de economías después. Colombia aporta el 0.04%. O sea, si Colombia hace la tarea juiciosamente y asume los costos de pasarse a una economía mucho más limpia, de todas maneras, si los otros no hacen la tarea, seguiremos sufriendo el costo del calentamiento global. Entonces, siempre el peligro es que nos quedemos con el pecado y sin el género. Por portarnos bien y hacer más de lo que nos corresponde, de todas maneras podemos hacer un sacrificio significativo. Pero claramente el mundo se tiene que mover hacia una matriz de generación de energía mucho más limpia, porque la basada en combustibles fósiles no es sostenible. Pregunta de Alejandra Quintero. Buenos días. ¿Cómo se puede dar tranquilidad a un cliente con nuestros productos que son de tan largo plazo? Precisamente por eso, porque los productos de largo plazo son los que le dan a la gente más seguridad. Si uno tiene solucionado el tema del bienestar de su familia y el tema de la educación, pues dos de las grandes incógnitas hacia adelante, pues se solucionan. En primer lugar, el tema de la educación es absolutamente clave, porque más allá del giro que tome el mundo, eh, el gran determinante para el bienestar de nuestros hijos es su capacidad de aprendizaje y la enseñanza con que cuenta. Y si nosotros solucionamos ese tema, gracias a los productos que ofrecemos, eso es clave, y por esa razón es que es tan importante pensar en el corto plazo. El error es concentrarse en el corto, por eso es tan importante pensar en el largo plazo, el error es concentrarse en el corto plazo. Y adicionalmente, pues los temas de vida con más
con más fundamento todavía. Saber que los seres queridos quedan protegidos en un caso extremo, pues es absolutamente fundamental a través de productos como los que nosotros ofrecemos. Yo creo que hay que insistir en ese argumento de venta un poco como refugio también para la incertidumbre. Pregunta de Gustavo Andrés Morales Neira. El dólar lleva un ciclo de fortaleza de más de 8 años y se mantiene alto en comparación con las demás monedas debido a la incertidumbre global. ¿Considera usted que una recesión en Estados Unidos llevaría a que los flujos de inversionistas fueran a otros países, incluidos emergentes como Colombia, que pueden verse favorecidos con los altos precios de las materias primas? El problema que tiene esa visión es que para que funcione, que podría llegar a ser el caso, tendríamos que ver que Estados Unidos logra controlar su problema de inflación. Y en Estados Unidos la inflación sigue creciendo a un ritmo elevado, el más alto en los últimos 40 años, y hasta tanto ese peligro no se supere, entonces va a seguir la política por parte del Banco de la Reserva Federal de aumento en sus tasas de interés, de mejora de las rentabilidades de las inversiones en dólares y de atracción de los capitales para que se vayan allá. En un escenario mucho más amplio, si efectivamente se controla ese peligro, bajan las tasas de interés en Estados Unidos, es menos rentable invertir allá y aparecen opciones en mercados emergentes, claramente nos podríamos beneficiar. Pero también para eso Colombia tiene que seguir siendo un sitio atractivo para los inversionistas. María José Peña nos pregunta si se esperan cambios en la calificación de Colombia. No todavía. Yo creo que hay o sea, las calificaciones de Colombia de los títulos de deuda están en nivel de estabilidad. No hay, y estabilidad quiere decir que no hay ni una señal de que nos van a subir la calificación, ni tampoco nos la van a bajar, pero todo depende, obviamente, de lo que diga el nuevo gobierno, de lo que diga, de las políticas que determine el presidente electo, pero adicionalmente de los mensajes que envíe su nuevo equipo económico y del ministro de Hacienda, cuyo nombre en teoría estaríamos conociendo en cuestión de horas. Pregunta de Antonio Vicente Borges Cubillos. Doctor Ávila, un cordial saludo. Muy interesante su charla y me permito formular una pregunta. Existen muchas expectativas frente al nuevo gobierno, pero ¿usted cree que el periodo de 4 años sea insuficiente de manera que se vea una prolongación del periodo presidencial? Que eso no me parece tan sencillo. Yo sé que uno repetidamente escucha ese temor, pero pues para comenzar habría que cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución en Colombia es mucho más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Voy a traer simplemente el episodio histórico de la Asamblea Constituyente que escribió la Constitución de 1991. ¿Qué fue lo que hizo esa Asamblea Constituyente? Revocó al Congreso que había sido elegido en 1990. Y resulta que aunque no son las mismas personas, eso deja un pésimo sabor entre los congresistas. ¿Por qué? Buena parte de los congresistas, y en el 2022 hubo una inmensa renovación, pero buena parte de esos congresistas tienen deudas de campaña y necesitan estar en el cargo durante los 4 años. Entonces esa idea que es que llegan y ellos aceptan convocar un referendo para que se cambie la constitución y que una asamblea constituyente probablemente lo revoque y ellos queden en el aire, la verdad es que no lo veo posible. No lo veo posible, no lo creo. Aspiro a no estar equivocado, no veo las condiciones políticas para que esto suceda y por lo tanto veo altamente improbable la idea de que Gustavo Petro aspire a quedarse más de 4 años en el cargo. Creo que los seguros institucionales son muy grandes y recordemos simplemente que en el año 2010 Álvaro Uribe hizo las cosas según se establecía. Pasó la reforma por el Congreso, tenía el apoyo de la opinión y de los medios y llegó la Corte Constitucional y dijo no hay segunda reelección y el tema se acabó. Pues yo no veo que en Colombia vayamos a tener algo distinto.
Muchas gracias. Beatriz Pérez dice, con el panorama expuesto, nuestros productos de rentas permanecerán siendo atractivos. ¿Podemos garantizar rentabilidad? Yo creo que sí, obviamente porque la capacidad y lo que es importante es eh, examinar la trayectoria que ha tenido Global en condiciones muy cambiantes y la verdad es que ha sido una compañía cuyo producto de inversiones ha estado siempre en el top de los mejores rendimientos de las compañías del sector. Entonces, más allá de que las circunstancias sean distintas y que los énfasis, obviamente ahora que la inflación está de vuelta y que las políticas de inversión tengan que adaptarse a esa circunstancia, lo que hay claramente es una gran capacidad del equipo que gestiona las inversiones. Entonces, así eh, el contexto sea distinto, no tengo duda de que seguiremos produciendo buenos resultados. Adriana Núñez nos escribe, Ricardo, buenos días. Ante la noticia del default de Rusia, ¿cómo nos puede afectar en el dólar y en el precio de títulos? Prácticamente nada, o sea, realmente, en primer lugar, el peso que tiene Rusia en el mercado internacional es relativamente limitado, pues para una economía rusa antes de la invasión a Ucrania era la economía número 11 del mundo, pero su nivel de endeudamiento era de unos 80.000 millones de dólares, que es relativamente limitado. O sea, les voy a poner un dato. La deuda externa de Colombia, pública y privada, vale 174.000 millones de dólares. Y Colombia es la economía número 28 del mundo. O sea que, digamos, proporcionalmente Colombia tenía, o sea, el sector financiero internacional está mucho más expuesto frente a Colombia que frente a Rusia. De tal manera que, claro, obviamente el incumplimiento de Rusia, pues que tiene que ver sobre todo con las sanciones y el hecho que no puede acceder a moneda dura para pagarle a los tenedores de sus bonos, pues golpea a unas personas, pero el impacto sobre el sistema financiero internacional es muy, muy pequeño y realmente para Colombia es despreciable. Edwin Flores nos escribe, hola, muchas gracias por la charla. Teniendo en cuenta las perspectivas globales y de política nacional, ¿podemos concluir que las perspectivas para la compañía es de retos, pero favorable? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sin duda alguna parte del tema es tener la capacidad de navegar en escenarios de complejidades y de incertidumbres. Y no tengo la duda que Global, como lo ha hecho en el pasado y en esto finalmente hay que mirarse a referirse a las décadas de operaciones que lo ha hecho bien de manera consistente, sabrá navegar de manera airosa en las aguas que le toquen. Algunas más turbulentas y otras más calmadas, pero sabrá verlo bien. Marta Montenegro nos pregunta, ¿qué pasaría con las universidades a largo plazo en Colombia? Esa es una muy buena pregunta y un tema muy procedente. ¿Por qué? Porque claramente ustedes a lo mejor han escuchado toda la discusión sobre el tema de la educación y sobre el tema del futuro de la educación presencial. Pero claramente que más allá del tema de la enseñanza, pues si algo ha demostrado la presión de los estudiantes por volver a las aulas, es el hecho de que finalmente a la universidad se va a aprender de muchas maneras. Se va no solo a incorporar conocimientos, sino también a relacionarse con los semejantes, a crear, a crear grupos, a establecer vínculos laborales y de amistad que duran fácilmente toda la vida. Y yo creo que este tema, un poco de esa visión de que las universidades por cuenta de la tecnología van a cambiar de manera fundamental, más allá de los anuncios y del hecho de que uno hoy en día tenga acceso más que nunca al conocimiento, a los mejores cursos. De todas maneras, el paquete completo sigue favoreciendo la presencia de las universidades. Lo que es importante claramente es que las universidades sí tienen que cambiar de concepción en el sentido de que cuando, pues por lo menos en mi época, uno iba a la universidad más o menos aprendía y eso era lo que aprendía. Hoy en día claramente la aproximación es que la labor de aprendizaje
tiene que ser una constante en la vida de los individuos. Hay que estarse reentrenando, hay que estarse actualizando e incorporando nuevos conocimientos. ¿Por qué? Porque pues el mundo sigue evolucionando y lo está haciendo a gran velocidad. Pues una prueba es esto que estamos haciendo en el día de hoy. Hemos aprendido a utilizar las herramientas digitales con éxito pues para trabajar y para conversar. Gracias. Pregunta por Javier Ricardo Velasco. ¿Qué decirle a un cliente que desea irse del país ante la incertidumbre política? ¿Me repites la pregunta, perdón? ¿Qué decirle a un cliente que desea irse del país ante la incertidumbre política? Pues la verdad, yo creo que tiene que obrar con cabeza fría. ¿M? Yo creo que o sea, yo sé que esto no es un tema de chiste, pero digamos que en la época de los 90, a finales, cuando un proceso de migración tan grande de Colombia, siempre el apunte era que la manera más fácil de volver de Miami con $1 millón era irse con dos. Y que creo que las personas, pues a pesar de que todo el mundo es legítimo que decida afincarse en otro lugar, creo que las personas no tienen en cuenta lo que eso significa. Significa desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista de oportunidades perdidas, desde el punto de vista tributario, ¿sí? Si tienen que comenzar a pagar impuestos en otras latitudes y que yo creo que lo que hay que decirle a las personas es piénselo bien, haga sus números y recordarle que más allá de sus altibajos, la verdad, como dice Esteban Piedradita, hoy rector del ICESI en Cali, quien ha apostado consistentemente en contra de Colombia ha perdido. La verdad es que en medio de todas sus vicisitudes, este es un país que sigue avanzando. Gracias. Santiago López pregunta, ¿con qué fondo y o garantía cuentan los dueños de Global ante una quiebra económica producto de una política de izquierda extrema en Colombia? Pero es que no la veo, o sea, digamos que eso parte de un supuesto al cual yo no le doy credibilidad en el sentido de que el país se vaya a quebrar. O sea, lo que creo es que la compañía tiene la capacidad y la experticia para reaccionar y para ajustar sus indicadores y sus procedimientos en circunstancias cambiantes. Yo lo que veo por ahora y es clarísimo, pues el mensaje en el sentido de que Colombia aquí, como bien lo dijo Gustavo Petro en su discurso de posesión, pues el país va a seguir respetando el modelo capitalista. Entonces, obviamente todo el mundo pues tiene derecho a imaginarse el escenario que desee. La gran pregunta es si ese escenario es válido o viable. Yo honestamente no creo que lo sea, no creo que aquí vayamos a ver una cubanización de Colombia, no veo cómo, la verdad, no lo veo. Eh, y que bajo ese punto de partida, o sea, tampoco creo que Colombia sea un país que se vaya a quebrar ni mucho menos. Yo creo que es un país que va a progresar, no tengo dudas de que, por supuesto, como ha sido nuestra historia, encontraremos dificultades en el tránsito, pero también encontraremos maneras de avanzar. Es un país con una inmensa resiliencia, como lo demostró en la época post-pandemia. Nosotros salimos más rápido de la crisis que el promedio de América Latina y hoy en día cuando uno mira la proyección a final del 2022 frente a 2019, ningún otro país de la región habrá crecido tanto como Colombia. Muchas gracias. Robert Quintana nos pregunta, doctora Ávila, ¿cómo califica el sistema de pilares en caso de reforma pensional? Pues me parece inevitable. A mí lo que no me gusta es la idea de los, o sea, la propuesta original del candidato Petro y del presidente electo hoy en día, de que la línea de corte sean 4 pilares, me parece peligrosa. Y me parece peligrosa, ¿por qué? Porque crea
Obviamente dentro de las cuentas del gobierno es que va a recibir Colpensiones el grueso de los aportes que se hacen mensualmente por parte de los afiliados al régimen de seguridad social y que eso le permite enjugar el déficit de caja de Colpensiones y que al enjugar el déficit de caja de Colpensiones no necesita pasarle dinero del presupuesto nacional a Colpensiones para tapar ese agujero y que por cuenta de esa situación puede coger ese dinero que le pasaba a Colpensiones y utilizarlo para programas sociales. Pero en realidad, el gran problema de fondo es que si Colombia no cambia los parámetros de pensión, lo que estamos es condenando a las futuras generaciones a tener un sistema pensional imposible de sostener. Ese es el tema de fondo. Doctor Ávila, para dar, por temas de tiempo, tenemos 12 preguntas más. No sé si recogemos y hacemos 3 preguntas más. Lo que usted quiera. Yo con gusto estoy aquí listo. Ok. La escucho. Aquí Luisa Martínez nos escribe, felicitaciones por el tema de hoy. Creo que ante la incertidumbre que vivimos está muy bien aclararnos dudas cómo podría Global responder a los padres en sus pagos del seguro educativo si la inflación llega a dispararse, dificultando el continuar pagando el plan. Pues la verdad es que si la inflación sube, usualmente los salarios también. Entonces, digamos que lo importante es que las ganancias o los ingresos de los padres sigan evolucionando en términos nominales. Entonces no deberían tener problema. Y lo que hemos visto tradicionalmente en Colombia es que los salarios se han ajustado a la inflación. O sea que claramente puede ser que el monto nominal siga, pero en términos reales pues sigue siendo lo mismo. O sea que no me inquieta eso. O sea, y creo que de todas maneras el costo de las universidades, pues sí, eso está dentro, obviamente dentro de los compromisos de Global, pero creo que claramente no tendrán problemas los clientes de Global de cumplir con sus obligaciones, pues una vez más porque ese proceso inflacionario eh, opera en los diferentes factores de la ecuación. Catalina Silva nos pregunta, tengo la siguiente pregunta, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista macroeconómico que pueden favorecer las ventas de productos como por ejemplo el seguro educativo? Mil gracias. No, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico, en todo caso, estamos viendo un tema de mejora de los índices de empleo y y de mejora del nivel promedio de vida de los hogares, o sea, una economía que que sigue avanzando, pero claramente en un escenario de mayor incertidumbre. Entonces, lo que hay que combinar es la realidad objetiva de la mejoría de la situación económica de los hogares frente a ese tema de incertidumbre que necesita garantías y seguridades. Por esa razón hay que combinar esos dos elementos. Gracias. Bueno, tenemos aquí una intervención larga de María Cristina Acevedo. ¿Qué tanto el cambio político implicará un cambio económico? Realidad y alcance de las propuestas de campaña en el nuevo gobierno, cómo manejar el argumento de muchas personas de mantener la calma y por ende esperar o aplazar la toma de decisión de inversión importante. Los clientes no están comprando las pólizas, esperando a tener un panorama más claro. ¿Con qué argumentos incentivar para que tomen decisiones hoy? Ya darle confianza de que el futuro no es tan incierto, incertidumbre y temor de un segmento socioeconómico alto y de la empresa privada que hace que frenen sus decisiones de inversión, incluido comprar cierto tipo de seguros ante una reforma tributaria ambiciosa, 5% del PIB, y enfoque a financiera con un mayor
con una mayor tributación por parte de ellos? Bueno, lo que hay que decir en primer lugar, tiene muchos elementos esa inquietud, es que una vez más, el punto de fondo es, primero, el país como lo conocemos no va a cambiar de manera radical. Vienen unas reformas, sí, vienen unas reformas con un corte mucho más social y más redistributivo, lo cual, por cierto, cuando uno mira las realidades de Colombia, no hay duda de que la nuestra es una de las sociedades con peor nivel de distribución del ingreso en el mundo. Ayer salió una base de datos del Banco Mundial. Somos el cuarto país en el mundo con peor distribución del ingreso. Entonces, de alguna manera, argumentar que el país debe seguir como está, pues es difícil. Es difícil porque la verdad, si bien hay un grupo de colombianos a los que le va bien, hay un grupo muy grande de colombianos a los que no. Y yo creo que el mejor negocio que puede hacer Colombia es eh, hacer las reformas que corresponden para que más colombianos sientan que el sistema les está funcionando. Creo que eso abre oportunidades de negocios. Creo que eso abre posibilidades de crecimiento. Sin duda alguna lo considero. Todo esto dentro de un escenario de relativa moderación. A mí me parece importante que Gustavo Petro haya abierto el compás político porque eso en último término hace que las propuestas extremas desaparezcan. Y claramente lo que hay que decirle a la gente es, estamos en un escenario de incertidumbre, tanto internacional como nacional, pero la certidumbre que usted necesita, pues es el hecho de tener productos adquiridos en Global, tanto en vida como en educación, para citar tan solo los dos casos más relevantes. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera le quita a uno las grandes preocupaciones fundamentales frente al futuro. ¿Sí? Más allá de que, una vez más, vayamos a un periodo de decisiones y un periodo de cuestionamientos, más allá de ese ruido, el tema de largo plazo sigue siendo fundamental. Y la compra de un seguro es una decisión de largo plazo. Eh, y, y en estas circunstancias, con más razón, pensar en largo plazo se impone. Doctora Ávila, muchísimas gracias. En aras del tiempo vamos a dar por finalizada nuestro webinar, nuestra charla. Las preguntas que nos quedaron pendientes por el chat van a ser resueltas y enviadas vía correo electrónico. Y damos por finalizada nuestra charla. Doctora Ávila, nuevamente muchísimas gracias por tan interesante intervención.